Iniciamos este tercer bloque de Ecoambiental de hoy con una visita que está relacionada con la Universidad Nacional de la Patagonia, con la carrera de Geografía. Es docente de esa universidad justamente. Además trabaja en energías renovables en la provincia, es decir que tiene un panorama amplio e interesante respecto de temáticas ambientales. Daniela Franco, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Carolina? Muchas gracias. Y nos convoca hoy una actividad que han hecho ustedes en la universidad con la presencia de Carlos Galano, geógrafo, educador ambiental de reconocidísima trayectoria, no solo en el país, sino también a nivel internacional, en una serie de iniciativas que han encarado ustedes desde la universidad o desde un área específica de la universidad que tiene que ver con la educación ambiental. Contanos cuál es el interés o cómo surge esta cuestión de trabajar con el pensamiento ambiental latinoamericano desde la universidad. Bien, desde hace unos cuantos años empezamos un pequeño grupo a trabajar en la línea de lo que es pensamiento ambiental latinoamericano. En la carrera de Geografía uno de los temas que se aborda son los problemas ambientales y desde ese lugar es que empezamos a trabajarlo. Luego fuimos sumando otros interesados en esta temática y desde esta línea. Entonces se fue conformando un grupo interdisciplinario y desde allí es que estamos promoviendo y tratando de llevar adelante acciones y proyectos que tengan que ver con lo que es el pensamiento ambiental latinoamericano. Y es en ese contexto que logramos traer a Carlos para que pudiera hacer un curso y poder compartir con nosotros toda su vasta experiencia, ¿no? Como vos decías, Caro, perdón, sí. Él es el representante argentino de lo que es pensamiento ambiental latinoamericano, es uno de los creadores del Manifiesto por la Vida, entonces que Carlos haya venido a Trelew para nosotros fue un evento muy importante. Sin duda que lo fue. Y con una buena respuesta, ¿no? Por parte de los alumnos, de la comunidad universitaria. ¿Cómo fue recibida esta propuesta de capacitación? Sí, la verdad que fue muy interesante, fue sorpresivo, por un lado, que hubiera incluso alumnos de un colegio secundario, o sea, que hubiese interés de docentes en llevar a sus alumnos, que en principio iban a ir un par de horas y terminaron haciendo todo el curso, pero además, luego de eso, los comentarios de Carlos en relación a las charlas que tuvo en forma personal con algunos de los alumnos, ¿no? Muy enriquecedor. Exactamente. Bueno, y ustedes habrán escuchado recién a Daniela decir pensamiento ambiental latinoamericano. Puede ser sencillo para quienes estamos en las cuestiones ambientales, pero no necesariamente para todo el mundo o para todos ustedes. De modo que vamos a compartir una primera parte de la charla con Carlos Galano respecto de qué es el pensamiento ambiental latinoamericano. El pensamiento ambiental latinoamericano, acá, que hemos desarrollado, el que ha nacido en las entrañas de Latinoamérica, se caracteriza porque toma la ciencia, pero no la ciencia clásica que todavía está dentro de las universidades, de los sistemas escolares, que todo lo construye separando. Es decir, por allá anda historia, por allá anda geografía, las facultades de odontología por allá, la de arquitectura por el otro lado y la de salud, por otra parte, cuando sabemos que la ciudad es enferma, pero no dialogan. Entonces, en América Latina se trata de articular todo este proceso. Y esta articulación se produce con esta concepción, con esta mirada. No solo una palabra difícil, pero vale la pena porque hay que emplearla. Con esta epistemología, que es cómo se construye el saber, significa. Cómo se construye el conocer. Y aquí entra la toda nueva revolución científica contemporánea, la nueva física, que le llaman la física de Einstein, la relatividad, la cuántica, todas estas cosas que están difíciles, pero hay una nueva ciencia que se desarrolló en todo el siglo XX y que no entró dentro del sistema educativo, pero que la hacemos dialogar en América Latina con las filosofías, con las cosmologías, con las concepciones de los pueblos originales. Llámese el Suma Camaña, que es el vivir bien de los Aymara, el Suma Causay, que es el buen vivir de los quechua, el Ibimarae, que es la tierra sin mal de los guaraníes, o la revolución del conocimiento mapuche. Ese diálogo
de iguales, va construyendo una concepción integradora, global, articulada, donde el hombre es parte de la naturaleza y la naturaleza es el hombre. Porque hasta ahora Occidente y la modernidad separaron, a partir de algunos pensadores, el sujeto, allá está la naturaleza. Inclusive todavía los médicos nos dicen, para descansar, anda unos días a la naturaleza. Entonces uno te va a decir, pero ¿cómo voy a ir? Si yo soy naturaleza, mi amigo. ¿Cómo hacemos para poder integrar un poco más la trayectoria histórica que tiene de alguna manera la educación ambiental desde las organizaciones ambientalistas, desde las universidades, estas miradas un poco más, si se quiere, críticas, ¿no?, con la política o la gestión política? Porque en algún punto todo esto, cómo llega a los ciudadanos, cómo llega a la gente, cómo empezamos a integrar todos estos ámbitos para que esto efectivamente pueda hacerse acto, ¿no? Bien, a nosotros nos parece, y es lo que planteamos en todos los foros, en todas nuestras cátedras, desde México para acá, en Brasil, bueno, donde sea que se desarrolla el pensamiento ambiental latinoamericano, que va desarrollándose, ampliándose como esta marea que se expande, estas ondas en el mar. Y a nosotros nos parece y creemos que lo primero que hay que hacer, porque muchas veces hablamos de ambiente, de ecología, y formamos parte de organizaciones ambientalistas, o aplicamos desde la universidad, desde nuestras cátedras, estos posgrados de educación ambiental, o esta idea de construir un conocimiento ambientalizado, pero el primer paso, aún desde la política, desde el conocimiento, es saber de qué se trata el conflicto ambiental, quién lo produjo. Entonces es un proceso de construir, de dejarlo desnudo, es decir, hay que dejarla desnuda. ¿Quién la produjo? Una vez que nosotros sabemos en qué consiste la crisis ambiental, de dónde viene, entonces sí podemos instrumentar. La crisis ambiental la produjo una concepción del conocimiento que no solamente está en las facultades, en las universidades, está en lo cotidiano, que nos separa todo de todo, que nos desarticula. Un niño que va a la escuela todos los días, entra, ve una materia, va al recreo, ve otra materia, y nada tiene que ver con nada. Estoy en mi casa y todo lo desconecto también. Entonces, lo primero es sacar eso, que no es casual, que no es ingenio. Eso lo produjeron a propósito, una idea del conocimiento. Entonces, hay que desmontar eso. Una vez que desmontemos eso, decimos, ¿qué caminos tomamos? ¿Por dónde vamos? Y es acá donde tenemos que empezar a relacionar todo. Y en el plano de la política, relacionar todo esto significa tomar en cuenta cómo diseñamos las ciudades, cómo organizamos las ciudades, de qué forma generamos los procesos productivos, sean industriales, cómo generamos la energía, cómo establecemos los modelos productivos agrarios para consumir, en fin, cómo potenciamos por encima de la globalización los desarrollos locales. Indudablemente encontrarse con profesionales, maestros de las características de Galano, bueno, nos lleva a querer charlar mucho más, ¿no? Una entrevista de 10 minutos, 15 minutos, media hora no es suficiente con una persona que recorre el mundo, que tiene además historia en la cuestión ambiental, ¿no? Sí. Que está prácticamente desde los orígenes en esta cuestión de la educación ambiental. Y en una partecita que vamos a charlar después, que vamos a compartir con la gente, hablábamos de esta cuestión de cómo se sigue construyendo el campo de la educación ambiental o cómo hacemos para sumar voluntades, ¿no? Porque a veces me da la sensación, o nos da la sensación de que estamos todos trabajando como dispersos, ¿no? Y que en definitiva no logramos una mirada común sobre la que trabajar. ¿Cómo lo ves vos, Daniela? Sí, sin duda. Nosotros tenemos la misma sensación que vos. De hecho, algo importante que pasó con la avenida de Carlos a Trelew es que en el cierre del curso dejamos formalmente, digamos, creado un nodo del pensamiento ambiental latinoamericano en Trelew. Esto es algo que hace tiempo Carlos lo venía proponiendo y bueno, nos pareció que este era el momento. El objetivo es sumarnos todos los que venimos trabajando en esto, ya sea desde distintas instituciones
o no, o sujetos sociales, ciudadanos, que tienen interés en esto, y poder desde allí empezar a trabajar, a pensar, a reflexionar sobre esto del pensamiento ambiental y sobre qué lugar queremos para vivir, ¿no? Claro. Y qué lugar queremos dejarle a las otras generaciones, ¿no? Absolutamente, ¿no? Bueno, una palabra que apareció mucho en la conversación con Carlos es la cuestión de la reflexión, de la pregunta, de plantearse no tantas certezas sino incertidumbres, pero luego, bueno, de esta cuestión de la reflexión, ¿cómo pasamos a la acción? Ahí está esta cuestión que el ambiente lo necesita urgentemente, ¿no? Entonces, bueno, trabajar en esta cuestión de sumar reflexión con acción, creo que, bueno, nos tiene que encontrar a todos, ¿no? Sí, en relación a esto, Caro, algo que lo voy a tratar de transmitir tal cual lo manifestó Carlos en el curso, pensar ya es una acción. Entonces, por ahí es esto de poder acercar el pensamiento y la acción y sentirlo como una sola cosa. En nuestra formación y en nuestra constitución eso está separado porque eso tiene que ver con cierta racionalidad. Carlos esto lo marcó también, que me parece que es algo que sí, que podemos ir incorporando, a lo que podemos ir acercándonos y desde esa manera ya estamos construyendo. Bien. Ya desde este lugar estamos construyendo. Bien, bueno, a veces pareciera que no es suficiente, pero sí, bueno, sí. Bien, es un paso. Dani, gracias por venir. Por favor, muchas gracias a vos por haberte acercado en aquel momento y por permitir este espacio. Bien, y no te vayas porque juntas vamos a compartir la segunda y última parte de Carlos Galano, justamente relacionada con esta cuestión, ¿no? De cómo unir la reflexión, cómo unir, cómo integrar, cómo articular, cómo construir redes, cómo trabajar todos juntos en función de la educación ambiental y de este pensamiento ambiental latinoamericano. Así como la crisis ambiental, que es una crisis del conocimiento, una crisis de un modelo económico y social que ha ignorado la diversidad de la naturaleza, la diversidad de las culturas, la diversidad de las lenguas, ha impuesto una sola manera de hablar y de ver las cosas, así hay que atravesar todo el debate sobre lo ambiental. Esta discusión, a partir de este enfoque para cambiar radicalmente todo esto y democratizar la producción, democratizar la vida en serio a partir de que somos partícipes todos de estas búsquedas, tiene que darse. Por supuesto que en la universidad. Digamos que la universidad no lo está. Hay grietas adentro de la universidad donde se discute. Pero la universidad, como está constituida, los universitarios que me escuchan, yo ruego que me disculpen, yo soy universitario, es la misma universidad napoleónica de 1871. Hay que cambiar la universidad, la otra constitución. En la escuela primaria hay que cambiar la escuela primaria. En la escuela secundaria hay que cambiar. Pero también en el ámbito político, en los consejos deliberantes, en las cámaras de diputados, en la cámara de senadores y en la justicia. Y también tiene que darse en mi casa, también tiene que darse en las comisiones vecinales. Es decir, el debate, la conciencia sobre el ambiente para girar hacia otro rumbo, porque vamos rumbo a la catástrofe, atraviesa, recuperar la palabra, y hay que hacerla en todas partes. Pensar, sobre todo la idea de pensar, inclusive a atreverse. Este es el desafío que planteamos del pensamiento ambiental latinoamericano. Atreverse a pensar en tiempos que no dan que pensar, o que se piensa poco. Pero sobre todo, atreverse a pensar no lo que es cotidiano, no lo que nos dicen todos los días, atreverse a pensar lo que no está pensado, porque lo que ya está pensado es lo que no queremos.